Vamos a hacer contacto en este momento con don Ronald Gutiérrez, socio de BDS Asesores, porque en los próximos días los funcionarios del sector público van a recibir lo que se conoce como salario escolar. ¿En qué consiste esto? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuáles son sus particularidades? Todo eso lo vamos a abordar en los próximos minutos. Don Ronald, bienvenido a Colombia. Les saludamos Alejandro Arley y Jenny Sánchez. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días para ustedes. Un gusto saludarles. Muchas gracias por la oportunidad. Y muy buenos días para toda la audiencia, a la orden de ustedes. Gracias. Gracias, don Ronald. Cuéntenos, a manera de introducción, ¿qué es el salario escolar? ¿Cómo podemos definirlo? Muy bien, muchas gracias. Lo primero que podríamos indicar es cuál es el origen del salario escolar para una buena parte del sector público. Eso es importante aclararlo, no necesariamente para todo el sector público. Entonces, teniendo esto como base, podríamos decir que el salario escolar nace a partir de dos decretos ejecutivos, ya decretos que son ciertamente viejitos, de noviembre de 1993 y posteriormente el decreto ejecutivo 23.907 de 1994. Y de acuerdo con estos decretos, lo cierto es que el salario escolar podríamos entenderlo como una porción del salario que va acumulando el patrono, en este caso las instituciones del sector público cubiertas por este decreto, y esa porción del salario que va acumulando la administración la paga de manera diferida a los servidores públicos en el mes de enero. En este caso, para el 2026 se ha anunciado que el viernes 23 de enero se estaría haciendo el pago durante el mes de enero, entonces repito, el respectivo año. Entonces, ¿qué podríamos decir? Nace de decretos ejecutivos, es una porción del salario que se va acumulando entre enero y diciembre del respectivo año para pagarse de manera diferida o acumulada en el mes de enero del año siguiente. Ahora bien, para algunas instituciones del sector público, por su régimen de empleo, por así disponerle una norma especial, por ejemplo una convención colectiva, podría haber otra fórmula de pago, y es que sea un componente que paga directamente la institución sin que sea un pago diferido del salario del respectivo trabajador. Entonces tenemos regulaciones y tratamientos distintos dentro del mismo sector público. Sí, don Ronald, de hecho, a lo largo de los años, quienes han defendido el valor del salario escolar han echado mano de este argumento de que no es como una especie de regalía, sino que el trabajador en realidad sí ha ido acumulando esto, solo que se le ha entregado, como usted bien lo apuntaba, de manera diferida al inicio de año para que coincida con la temporada de la adquisición de útiles escolares y sea un auxilio para las personas que van a mandar a sus hijos e hijas a los centros educativos. Entonces, sí hay una contribución de los trabajadores para poder obtener ese monto que se entrega. Efectivamente, podemos decir que para una buena parte de las instituciones del sector público, repito, cubiertas por estos decretos ejecutivos, e incluso también para aquellas instituciones públicas que ya lo tenían al momento en que entró a regir la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, el mismo reglamento de la Ley Marco de Empleo Público toma como fundamento para regular esta figura estos decretos y parten de esa premisa de que hay un aporte del trabajador que se paga de manera acumulada en el mes de enero del respectivo año. Don Ronald, también a veces se habla de las comparaciones que se hacen entre aguinaldo y salario escolar. ¿Qué particularidades tiene el rublo de salario escolar? ¿A qué está sujeto en cuanto a rebajas, si es el caso, o a qué no está sujeto? Claro, excelente. Son derechos totalmente distintos, eso es importante señalarlo. Mientras que el aguinaldo es un derecho y podemos decir que aplica para todos los servidores públicos e incluso también para trabajadores de la empresa privada, el salario escolar no necesariamente se reconoce a todos los servidores públicos. Creo que aquí hay una diferencia importante que señalar. Pero incluso el cuándo se paga, mientras que tenemos el aguinaldo pagándose como regla general en el mes de diciembre, el salario escolar lo pagamos durante el mes de enero. Y además el salario escolar podría tener una serie de retenciones que es importante señalar. No está exento, vamos a ver, está exento del impuesto sobre el pago de renta, pero sí pueden aplicarse deducciones de cargas salariales,
embargos, pensiones alimentarias como tal. Entonces, acá encontramos otra diferencia en relación con el aguinaldo. Sí, estamos conversando esta mañana sobre el salario escolar con don Ronald Gutiérrez, que es abogado socio de BDS Asesores. Hablemos, don Ronald, ahora del sector privado, que no está dentro de estas regulaciones del sector público, pero que hay iniciativas que promueven este ahorro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se regula? Sí, muy bien. Acá el tratamiento es totalmente distinto para el sector privado. Importante mencionarlo, el sector privado, pues podríamos decir que se encuentra cerca del 87% de las personas asalariadas de nuestro país se encuentran en el sector privado, y acá la figura del salario escolar se rige por una ley específica, que es la ley de promoción del salario escolar en el sector privado. Esta ley ciertamente ya tiene sus años de regir en nuestro país, no es una nueva, y la queda es muy diferente para el sector público. Es una parte del salario o un pago salarial que realiza el patrono según regulación propia interna de la institución. En el caso del sector privado, es un ahorro de la persona trabajadora. Es decir, es la persona trabajadora quien decide si quiere o no realizar ese ahorro. Si así lo decide, ciertamente la ley lo que dispone es que podrá ahorrar entre un 4.16 y hasta un 8.33 de su salario, le avisa al patrono que quiere realizar este ahorro, y el patrono viene a ser una especie de retenedor de esa porción del salario que el trabajador quiere ahorrar. Y la ley lo que dispone es que debe pagarse durante los primeros 15 días, a más tardar el día 15 del mes de enero del año siguiente. Y ciertamente, hablando de deducciones también al salario escolar en el sector privado, está libre como tal de deducciones, salvo lo referente a pensión alimentaria, donde sí podría haber una deducción de este componente, este ahorro que, reitero, es el trabajador quien decide hacerlo. Don Ronald, volviendo a este paralelismo que a veces se hace entre aguinaldo y salario escolar, aunque ya se nos ha explicado que son cuestiones muy diferentes, en el caso del aguinaldo hay una fecha máxima para el pago y después de eso hay multas que empiezan a aplicar. ¿Pasa lo mismo con el salario escolar? ¿Hay una fecha límite y sanciones también o acciones que tengan las personas que reciben este monto y que no lo reciban a tiempo? Pues sí, ciertamente, si termina el mes de enero y no se ha realizado el pago del salario escolar, repito, depende mucho de cuál es el origen y el fundamento de la figura en cada una de las instituciones que lo paguen, sí podría haber una situación donde los trabajadores lleguen a cuestionar un incumplimiento al pago de ese rubro y ejercer algún tipo de acción por el no pago. Estamos conversando esta mañana con don Ronald Gutiérrez sobre el salario escolar. Finalmente, don Ronald, agradeciéndole muchísimo el tiempo aquí en Noticias Colombia. ¿Cuáles pueden ser esas principales recomendaciones para las personas que tengan dudas con respecto a cuánto me toca, cómo funciona esto? Porque tal vez saben que lo reciben en enero, antes de que inicien las clases, pero no están muy empapadas las personas de cuánto es el dinero que deberían estar recibiendo o cómo se origina. ¿Cuáles podrían ser esas principales recomendaciones? Sí, muy bien. Para el sector público que ha venido históricamente recibiéndolo, me parece que la principal recomendación es corroborar directamente con la institución para la cual trabaja cuál va a ser la fecha de pago, y en gran medida de servidores termina siendo en la práctica, para ponerlo desde el punto de vista aterrizado, práctico, un salario más, cerca de un salario más. Entonces, corroborar que sea ese monto, si es lo que, reitero, ha venido recibiendo en periodos anteriores, y confirmar la fecha de pago. Eventualmente, si llega a haber la deducción, ya sabemos que para el sector privado, ciertamente la recomendación sería verificar si tenemos esa autorización, ese documento de respaldo donde yo le di aviso al patrono que quería hacer este ahorro, y que efectivamente, ya no en enero incluso, sino a lo largo del año, confirmar que efectivamente se está haciendo la retención que yo autoricé como trabajador, para que en enero, pues ciertamente, yo pueda recibir el pago de manera oportuna. Me parece que podrían ir por ahí las recomendaciones. Algunas son específicamente en este mes y otras más bien recomendaría que se realicen de previo durante el año para que se apliquen las. Sí.
Tenemos ahí algún problemita con la conexión. Correspondientes. Ajá. Don Ronald, pues muchísimas gracias, de verdad. Muy ¿Ahora me amable. escuchan? Disculpen. Sí, ya le escuchamos. Creo que hay alguna diferencia ahí de tiempo entre mientras que usted nos escucha y en que la voz sale al aire. Hay un pequeño retraso, pero ya ahora sí le estamos escuchando nuevamente. Le decía que más bien muchas gracias por estos minutos aquí en Colombia. Ya vamos a tener a don Ronald. Parece que se nos... Por el espacio y muy buenos días para todos. Gracias, sí, ahí tuvimos alguna dificultad hacia el cierre, pero es Ronald Gutiérrez, abogado, que nos ha hablado con respecto al salario escolar para que tomen nota las personas que están por recibirlo durante este mes. 6 de la mañana con 27 minutos.